Bienvenidos al día del Señor, bienvenidos a escuchar la palabra de Dios. La palabra es la que tiene la fuerza. La palabra del Señor, el Señor dijo, id y predicar a todo el mundo. Y eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de cuál es nuestro concepto de vida. Abran sus Biblias al libro de los Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1 y versículo 21. Aquí vamos a ver el concepto de vida que el apóstol Pablo tenía. Y en Filipenses, capítulo 1, versículo 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vemos que Pablo está consciente que llegaría la muerte algún día, que la muerte está establecida, que el hombre muera una sola vez y después el juicio. En el libro de Hebreos, capítulo 9 y versículo 27, Hebreos, capítulo 9, versículo 27, nos dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Vemos que Pablo tenía un buen concepto de la vida. Pero, ¿qué concepto tiene usted de su propia vida? Pablo está consciente de la brevedad de lo que es la vida en este mundo, así como debemos estar cada uno de nosotros. Este era el concepto, o es el concepto de vida que David tenía. Salmos 89, versículo 47 y 48. Dice, recuerda cuán breve es mi tiempo, porque habrás creado en vano a todo hijo de hombre. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? Librará su vida del poder del Seol. David tenía también el concepto de que la vida era muy corta. Aquí mismo en el libro de Salmos 102, Salmo 102 y versículo 11, nos dice, mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Salmos 39, versículo 5, nos dice también, he aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. David tenía el concepto de que la vida en este mundo es muy corta y que no va a durar. Tenemos otro personaje en la Biblia que tenía también la misma idea de lo que era, y este era el concepto de Job. En el libro de Job, capítulo 8 y versículo 9, Job, capítulo 8 y versículo 9, nos dice, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como una sombra. En el capítulo 14, versículo 1 y 2 de Job, dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Job tenía el concepto de vida también de que la vida es corta. ¿Está usted consciente de lo breve que es la vida? Capítulo 9 de Job
versículos 25 y 26. Dice, mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre una presa. Job tenía el concepto de vida que era corto en esta vida. Inclusive el hermano del Señor, Santiago, estaba consciente de la realidad de esta vida. El libro de Santiago, capítulo 4, Santiago capítulo 4 y versículo 14. Nos dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. David, Job, Santiago, el hermano de Jesús, tenían ese concepto. Pablo estaba consciente completamente de que su vida era corta en esta vida. Libro de los Romanos, capítulo 14 y versículo 8. Pablo dice, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea, que vivamos o que muramos, del Señor somos. Tanto la vida como la muerte son bendiciones de Dios. Porque cuando el creyente muere, éste goza de la compañía de Cristo. Pablo dice, el morir es ganancia, ya que cuando él muriera, estaría presente con el Señor. Y para él eso era ganancia. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 8. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 8. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Él está consciente que estaría con Cristo, lo cual es muchísimo mejor para él. Pero tenía una duda en su cabeza. El libro de los Filipenses, capítulo 1, y versículo 23, habla y nos dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero Pablo sabía que tenía una misión en esta vida. Pero sabía que al terminar su vida en este mundo, estaría mucho mejor con Cristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 17. Segunda de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 nos dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo se daba plenamente cuenta de cuando su vida terminara en este mundo, él estaría con el Señor. Y en Tesalonicenses nos dice que nosotros haremos lo mismo cuando el Señor regrese. Aquellos que aún estén en vida serán arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Pero Pablo también está consciente del propósito de su vida, del propósito por el cual él aún estaba en tierra o en este mundo.
Porque Él dice, para mí el vivir es Cristo. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero les haré una pregunta, ¿qué es vivir para Cristo? Que Cristo viva en nosotros y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. Eso decía Pablo. Libro de los Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Nos dice, por Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero ¿qué implica vivir para Cristo? Vivir para Cristo en este cuerpo implica que crucifiquemos al viejo hombre. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Cuando Cristo viva en nosotros, ¿qué será lo que haremos? Y esto es lo que haremos. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Cristo pasa a tomar el primer lugar. Y vivir para Cristo resulta en un beneficio a la obra del Señor. Pablo vivía para Cristo y era mucho beneficio para la obra del Señor que Él estuviera en esta vida todavía. Porque Pablo en Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Continuar viviendo en este mundo era un constante gozo porque él vivía, no vivía más, sino Cristo vivía en él. Y esta vida que estaba viviendo él tenía una labor fructífera en el servicio del Señor. Si observamos la vida de Pablo y cuál era su meta en esta vida, vivir para Cristo, esa era su meta. Dedicar su tiempo y energía y recursos a la obra de Cristo. Veamos que desde el principio de su conversión, Pablo mostró humildad. Y le dijo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fue instruido a que fuera para que alguien le dijera lo que tenía que hacer. Vemos que Pablo no fue rebelde. En su defensa, en el libro de los Hechos, capítulo 26 y versículo 19, su defensa en frente de Agripa, Hechos capítulo 26, versículo 19, dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Versículo 20 dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento.
Vemos que anteriormente a esto, el Señor mandó a Ananías en Hechos capítulo 9, versículo 15, y le dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Ese era el propósito del Señor para Pablo en esta vida. Pablo fue escogido por Cristo, como cada uno de nosotros ha sido escogido por Cristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 9. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El Señor ha escogido a cada uno de nosotros, así como lo hizo con Pablo. Pero todos tenemos una misión en esta vida. Vemos que a pesar de que Pablo tenía un trabajo secular, Pablo se dedicaba por entero a la predicación del Evangelio. Pablo, veamos en el Hechos capítulo 18, versículo del 1 al 3. Libro de los Hechos 18, del 1 al 3. Este es el ministerio en Corinto de Pablo. Dice: y después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y esto era lo que Pablo hacía también. Se quedó él con ellos y trabajaban juntos. El versículo 4 nos dice: y discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Vemos a Pablo predicando el Evangelio. Versículo 5: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pablo enseñando humildad, Pablo enseñando el concepto de vida que él tenía: ser agradable al Señor y predicar su palabra. Pablo dedicaba su tiempo en la predicación del Evangelio, en la obra de Dios, y Pablo nunca rehusó anunciar el Evangelio. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 20 y 21. Dice: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No solamente públicamente, sino privadamente también él, enseñando el Evangelio de Jesucristo. Por eso precisamente Pablo nos dice que no sabe qué escoger, ya que la vida en este mundo, en este cuerpo, era fructífero para la obra del Señor.
Pablo vivía por fe en el Hijo de Dios. Algo había que motivaba a Pablo a seguir adelante. Y era esto. El libro a los Gálatas, capítulo 2 y versículo 20. Gálatas, capítulo 2 y versículo 20. Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto también es algo que nos debe motivar a nosotros, a dar nuestra vida al servicio de Cristo. El amor que Cristo mostró hacia nosotros. Libro de los Efesios, capítulo 5 y versículo 2. Efesios, capítulo 5 y versículo 2. Nos dice: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él se entregó en sacrificio por el amor a nosotros, en sacrificio vivo a Dios. Gálatas, capítulo 1 y versículo 4. Libro de los Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Más bien, del versículo 1 al 4. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esto motivó a Pablo a tener el amor de Cristo, la evidencia de que Jesucristo murió por amor a nosotros. Y ese amor de Cristo debe controlar nuestras vidas. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 14. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por nosotros, luego todos murieron. El versículo 15 nos dice: por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por todos ellos. La Biblia tiene un lenguaje sencillo. Aquí en 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 14, nos dice que el amor de Cristo domina nuestras vidas.
Sabemos que Él murió por todos nosotros y por lo tanto todos hemos muerto. El versículo 15 dice, así que si Cristo murió por nosotros, entonces ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida. Dios nos habla hoy a través de la Biblia. Y lo repito una vez más, el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros. Desde que comprendimos que uno murió por todos y que por consiguiente todos han muerto. Y Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él, aquel que murió y resucitó por ellos. Como cristianos no debemos vivir para nosotros nomás. Romanos capítulo 14 y versículos 7 y 8 nos dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Porque si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Como cristianos hemos muerto a las cosas antiguas para vivir una vida en unión con Cristo, acompañados todo el tiempo con Jesucristo a nuestro lado. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pablo vivió en el tiempo de la ley, pero Pablo murió a la ley. Romanos capítulo 7 y versículo 4 nos dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto con Dios. Pablo vivía ahora para Cristo y Cristo vivía en él. ¿Está usted consciente de la brevedad de la vida? De lo corto que es. Pablo estaba consciente. David estaba consciente. Job estaba consciente. Y Santiago, el hermano del Señor, dice que es como una sombra que se desvanece. Pero también está usted consciente del propósito de su vida en este mundo. Ya vimos que Pablo está consciente, porque Pablo sabía que su vida tenía un propósito. Y la vida de cada uno de nosotros tiene un propósito. Dejemos que ese propósito sea Cristo. ¿Para quién vive usted? ¿Para usted mismo o para Cristo? ¿Vive usted para Cristo, que equivale en beneficio de la obra del Señor? ¿O vive para sí mismo, para beneficio suyo? Vemos que si Cristo vive en nosotros, el amor de Cristo
se apodera de nosotros. Y dice, para los que viven, ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Desear oír la palabra del Señor. Desear que Cristo viva en nosotros. Y cuando lo logremos que Cristo viva en nosotros, entonces nuestra vida cambiará. Porque poniéndolo a Él primero, todo lo demás vendrá por añadidura. Les ofrezco una invitación el día de hoy. Sé que alguien en el internet escuchará este mensaje. ¿Ha oído la palabra del Señor? Si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y acepta que Él es su único Salvador, estamos listos para ayudarle. Las aguas del bautismo están listas y la única persona que está impidiendo que usted se acerque a Dios y que Dios viva en usted es usted mismo. Le invitamos a que venga a la casa de Dios, que venga para que Cristo lo añada a su iglesia, que es su cuerpo. Si usted decide si quiere servir a Cristo o quiere servir a usted mismo, si usted deja que Cristo viva en su vida, será de beneficio para la obra del Señor. Lo esperamos. Y si necesita alguna oración, si usted ha sido ya un servidor del Señor, ha sido añadido a su iglesia y se ha separado por cualquier razón, regrese. Dios lo espera con los brazos abiertos y Dios quiere que usted regrese. Si necesita una oración, también le podemos ayudar. Gracias por su atención. Cantaremos el himno de invitación.